La doctora Zuriguel, donem pas a la doctora Zuriguel, que obrirà aquesta primera taula de la presentació de la recerca, com ha dit l'Àngels, dels grups d'infermeria. Endavant, Esperanza. Bé, ho ha dit el doctor Salazar, anem pel bon camí i per bon camí també anem a la recerca infermera. Jo volia, com cada any, explicar una mica els resultats de l'any passat en relació a tot el tema de l'activitat investigadora. Si em podeu posar, sisplau, la... Perfecto. En relación al número de investigadores del grupo de recerca, como podéis ver, el año pasado teníamos 43 investigadores y este año tenemos 52. Básicamente, el número de investigadores que hemos aumentado viene en relación al número de candidatos de doctorandos que se han incorporado este año. Si vemos el siguiente gráfico en cuanto a la formación académica, el año pasado teníamos 5 doctores, 15 doctorandos y 23 estudiantes de máster o con máster acabado. Este año tendremos la oportunidad de aumentar el número de doctores en una persona más, que luego nos expondrá su trabajo. 24 estudiantes de doctorado que se han incorporado más este año, o sea, aproximadamente unos 10, y 22 que siguen en sus estudios de máster. Esto quiere decir que si seguimos con esta línea ascendente es muy probable que en breve tiempo alcancemos el 80% que a mí me gustaría conseguir de doctores en el grupo de investigación. En relación a la actividad investigadora, en cuanto a números de proyectos que se han iniciado este año, no los que están activos, podemos ver que en el año 21 sin financiación teníamos 27 y este año hemos aumentado a 37 proyectos, pero sin financiación. El tema de la financiación sigue siendo un pequeño problema, un gran problema. Seguimos en el número de 4, igual que el año pasado. Básicamente han sido proyectos financiados en convocatorias nacionales o autonómicas, como son 3 proyectos del Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermers. Aquí son 2 proyectos que son liderados por 2 investigadores del hospital, que luego también tendremos la oportunidad de ver su proyecto, y un proyecto en el cual estamos en colaboración. En cuanto a otro proyecto financiado, ha sido el de Zaira Pérez con la Nursing European Crohn's and Colitis Organization. Ella prefiere que no demos más información, ya que tiene que recoger el premio en Copenhague en el Congreso de marzo, y entonces ya haremos toda la difusión oportuna. Y por otra parte, también quiero agradecer al Consejo General de Enfermería, que ha aportado una pequeña financiación a los proyectos que eran tesis doctorales. No es demasiado dinero, pero ha servido a lo mejor para que se pudieran pagar la matrícula, y en nuestro caso se han beneficiado 3 proyectos. Si a alguien le interesa en relación al diseño de los proyectos, vemos que los proyectos se han iniciado este año. El 9% son ensayos clínicos aleatorizados con intervenciones menores, intervenciones prácticamente casi todas educativas, o estudios, cosas experimentales. Cualitativos son 5 y que han utilizado metodología mixta 3. El resto, 24 proyectos, son mixtos, son misceláneos, ¿no? Hay ensayos de cohortes, hay estudios de cohortes, estudios prospectivos, transversales, psicométricos, etcétera. En relación a las publicaciones científicas, aquí sí que vemos que hay un evidente avance, sobre todo en el factor de impacto de las revistas. Es decir, hemos publicado un poco más de número de revistas, pero estas sí que han sido en revistas de impacto, como vemos en la distribución de los por cuartiles. El 70% han sido en el primer cuartil y el 30% en cuartiles 2 y 3. Eso está íntimamente relacionado con el tema de los doctorandos, ¿no? El doctorando generalmente, por su necesidad, ¿no? Publica en revistas de cuartil elevado. En el 2001 teníamos 12, en el 2022 17, pero lo que ha aumentado es el factor de impacto total.
Quiero también hacer dos reconocimientos de investigación que han sido públicos este año. Miguel Ángel Robles, que ha recibido el Premio Internacional Nightingale, que lo organiza el IOMS. Y por otra parte también nombrar el Premio de Aprendizaje Survey, que nosotros tenemos un convenio con la UAB para poner en marcha proyectos de TFG. En este caso, ha recibido el premio este proyecto, Impacte en la prevalencia del delirium després de la implementació de l'escala CAM-IQ, donde la autora era María Mayoras y la tutora era Beth Gallar en nuestro centro. No quiero dejar de nombrar los premios de innovación, ya conocemos y ya se ha hecho bastante de la difusión oportuna en el ganador del Yo Innovo, pero además también hemos avanzado en el tema de la innovación. Hay varios proyectos que salieron en Yo Innovo que estamos mirando de que si pueden favorecerse de otro tipo de convocatorias. Pero además Laura González Guilarte ha recibido su proyecto, ha sido escogido para realizar la formación en la Barcelona Activa Emprendeduría, que era este programa que se llama Preaceleración, y está ahora realizando las formaciones. También quiero nombrar nuestra participación. Nosotros pensamos que tenemos un punto muy, digamos, de valor, es el tema de la difusión de la investigación, y nos apuntamos a un proyecto que es el de Caixa d'Eines, un proyecto que está cofinanciado también con el Ayuntamiento de Barcelona y algunas escuelas de cerca del Vall d'Hebron. Y en estos momentos está muy enfocado a pediatría. En estos momentos estamos realizando formaciones. Tenemos una enfermera que está en cada una de las líneas de formación, y esperemos luego a ver de qué manera lo podemos trasladar a nuestra investigación. Y yo quería acabar con una serie de acciones que pueden aumentar las oportunidades, ¿no? O digamos propósitos, ¿no? Que se hacen siempre a final de año. Uno es los programas para aumentar el tiempo. Estamos decididos a seguir, ¿no?, potenciando estos programas de aumentar el tiempo de dedicación a la investigación. Por otra parte, nos comprometemos, ¿no?, a proporcionar soporte en la promoción de los estudios de doctorado. Seguimos, ya os digo, con esta línea de que el 80% del grupo se pueda doctorar relativamente en breve. Un punto en el que yo me comprometo este año, que es a favorecer los proyectos multicéntricos internacionales. Tenemos ahí un pequeño escollo, ¿no? Esperemos que ahora con los grupos de Leguija empecemos a llevar ya proyectos más digamos, a la práctica. También hay un posible convenio con el Hospital de Oncología de Portugal. Ya os iré avanzando todas estas líneas. Por otra parte, también nos comprometemos a difundir nuestra investigación a los pacientes y a la población en general, con la participación ciudadana en la ciudadanía. Promover la difusión de los resultados, vamos en buen camino, no hemos visto todas las publicaciones que estamos realizando en revistas de impacto. Y por último, promover la inclusión y la participación activa del paciente en la investigación, ¿no? Ya hay algunos, ¿no? Estamos en el proyecto de estrategia de la recerca enfermera, de la recerca pediátrica en general, y hay una parte, ¿no?, del patient engagement en el que estamos trabajando activamente. Pues nada, dar las gracias a las personas que están haciendo que están haciendo esta investigación, muy a su pesar y con todas sus dificultades. No están todas en la foto, pero vemos también, hoy podremos ver todos los postes que han presentado, que son otra de las muestras de la investigación que se está realizando. Y yo, sin más, puedo pasar a presentar a... Vale. Sin más, pasaría a presentar los proyectos. Hemos escogido los proyectos que uno, que es una tesis doctoral, que nos parece que todas las tesis doctorales tienen que ser presentadas. Y luego otros dos proyectos
que han sido los que han recibido ayudas en la convocatoria del COIP este año, y otro proyecto que no se pudo presentar el año pasado, pero que recibió un premio, el precio Metas de Enfermería, y ahora tienen más resultados y nos los viene a presentar Hakima. La doctora Montse Llinàs. Montse Llinàs, ella és supervisora de l'àrea de conocimientos de malalties infecciosas de Adrasanas. Ha leído su tesis doctoral, defendió su tesis doctoral el día 30 de septiembre en la Universidad Rovira i Virgili con la calificación de excelente cum laude. Y es muy interesante su tesis porque es una tesis que está vinculada, que partió de una innovación tecnológica, partió de Yo Innovo, ¿no? No sé si fue en el Yo Innovo o en algún proyecto similar o anterior al Yo Innovo, y de ahí ha salido la tesis doctoral, ahora tendrá que hacer todo el tema de un ensayo clínico aleatorizado, ¿no?, para poder acabar de patentarlo. Y bueno, ya os explicará también todo este proyecto. El título es VesiClean, un nuevo concepto de cuidados en los lavados vesicales continuos a través del diseño y desarrollo de una innovación tecnológica. Cuando quieras, doctora Llinàs. Buenos días, agradecer al comité organizador de la oportunidad de exponer esta tesis doctoral que, como dice, hace poco, 2 meses y medio, pues que fue defendida en la URB. La esperanza de vida en el mundo pasó de 66,5 años en el año 2000 a 72 años en el año 2016. Este aumento está claro que va a repercutir también en un aumento de patologías crónicas. Dentro de la urología existen 2 patologías, como es la hipertrofia benigna de próstata, que con la edad hay un aumento de casos muy importante, más del 40% de casos se presentan a los 50 años y hasta un 90% se presentan a los 90 años. Asimismo, también el cáncer de vejiga es otra patología que también con la edad aumenta exponencialmente. Es el 4º tipo más frecuente de cánceres en varones, el 13º en mujeres, y el riesgo aumenta exponencialmente a partir de los 50 años. Tanto la hipertrofia benigna de próstata como el cáncer de vejiga requieren, tras la intervención quirúrgica, la aplicación de este procedimiento que es el lavado vesical continuo. En España se prevé que la población en el 2050 de más de 65 años pues sea un 31,4%. Bueno, esto realmente impacta muchísimo. Primero, porque ¿quién va a pagar nuestras pensiones con este volumen tan importante de gente jubilada? Pero además, pues esto también va a impactar muchísimo en el aumento de patologías crónicas. ¿Qué es el lavado vesical continuo? Bueno, pues su objetivo es la eliminación de coágulos y detritus, ¿no?, retenidos tras la propia cirugía, y favorecer también la hemostasia postquirúrgica. ¿Cómo? Pues a través de una irrigación continua en vejiga de una solución estéril a través de una sonda de 3 luces. La duración depende del paciente, depende del sangrado, pero suele ser entre 48 y 76 horas. Durante este tiempo, el paciente se le va a infundir alrededor de 150 litros de solución fisiológica y un drenaje de 150 litros más la orina del paciente. Es decir, una manipulación de 300 litros, ¿no?, que llevan a cabo los profesionales de enfermería. Es una técnica manual sin apenas innovación a lo largo de estos años. Puede ser que a nivel de materiales, pero sigue siendo una técnica manual con muchas complicaciones. ¿Cuáles son? Complicaciones para el paciente, como es el bloqueo de la sonda vesical por retención por coágulos, que conlleva espasmos vesicales, a dolor en el paciente, a distensión suprapúbica, a síntomas incluso vasovagales. También puede aparecer el síndrome de reabsorción, infecciones urinarias por la manualidad y la manipulación que se lleva a cabo, e incluso, en algunos casos pocos, pero puede haber incluso una rotura vesical por este bloqueo de la sonda. Pero además hay una gran intensidad de cuidados que repercuten en los profesionales de enfermería con esta técnica manual.
elevadas cargas de trabajo, continuos desplazamientos a la habitación del paciente, ¿no?, para hacer el seguimiento de este lavado vesical, lesiones osteomusculares, la VP ya tiene detectadas bajas por estas lesiones osteomusculares por la manipulación de estos elevados pesos y la posible exposición también accidental por la manipulación de los fluidos en el drenaje. Todo ello pues me condujo al problema de estudio que ahora les presento. Me gustaría, pero dura 15 segundos. Pues para que vean, ¿no?, de qué estamos hablando cuando hablamos de la manualidad de este procedimiento. Aquí vemos cómo estamos colocando una primera bolsa, ¿no?, de las 24 o 36 bolsas que en un turno de 12 horas pueden llegar a colocarse. Vemos el drenaje y cómo cada vez, ¿no?, que se acaba una bolsa debe llevar a cabo el balance de líquidos. Ven aquí todas esas complicaciones que hemos visto y es por eso que pues, yo me planteo, ¿podemos innovar? ¿Cuál fue la pregunta de investigación que conllevó esta tesis? Bueno, ¿es posible hacerlo de otra manera para poder mejorar la calidad y seguridad del paciente portador de un lavado vesical continuo? Bueno, pues los objetivos, esta tesis tiene dos estudios, un estudio cualitativo donde se intentó explorar los cuidados, significados relacionados con los profesionales, con las enfermeras y TKIs que se dedican a llevar este seguimiento. Y también saber qué relación establecen con los pacientes, además de descubrir cuáles son sus necesidades y qué expectativas tienen ante una posible automatización de este lavado vesical manual. Y el segundo estudio fue el diseño, desarrollo y evaluación de un prototipo de innovación tecnológica para la automatización de los lavados vesicales llamado VesiClean. Voy a presentar y centrarme en el primer estudio. ¿Por qué? Pues porque el segundo estudio lleva a cabo un contrato de confidencialidad, ¿no? Fue firmado por la IP principal, que soy yo, una empresa Beck Medical, una empresa que se dedica a dispositivos, a la elaboración de dispositivos médicos, y el BIR. Entonces, esta confidencialidad tiene el objetivo de proteger los derechos de propiedad intelectual, por lo cual no pueden ser expuestos. Aquí tienen los dos estudios, este primer estudio donde nos vamos a centrar en la mirada de la enfermera, ¿no?, de este procedimiento, y el segundo estudio que sería ya el desarrollo de la automatización. Para el primer estudio se llevó a cabo un estudio cualitativo a través de entrevistas semiestructuradas, tanto a enfermeras y TKIs, y para el segundo estudio a través de la metodología expuesta por Marcelino Jesús se lleva a cabo pues, la evaluación, ¿no?, de la viabilidad primero a nivel teórico de este proyecto y luego la viabilidad técnica. Para el primer estudio me baso en el paradigma fenomenológico. Este paradigma aporta a la ciencia enfermera pues, la capacidad de centrarse en la persona y no en la enfermedad, es decir, buscar los significados del otro en su experiencia de vida, es decir, los significados del paciente y detectar así mejor qué necesidades tienen. Aquí ven, este estudio cualitativo se llevó a cabo con 10 enfermeras y 4 TKIs. Las entrevistas pues, duraron media hora, 3/4, es decir, que se consiguió un material de casi 12 horas de grabación. Y el análisis de los datos pues, se llevó a cabo, ¿no?, a través de la transcripción literal primero de estas entrevistas, a través del programa LATS-TI se pudo llegar, ¿no?, a identificar esas unidades de significado y nos quedamos con estas 4 últimas metacategorías, ¿no?, que van a servir para el redactado de mis resultados, ¿no? Estas 4 metacategorías, ¿no?, que un poco agrupan toda esta información que recogí, son la mirada enfermera, TKI, sobre el lavado vesical y su evolución, vivencia y respuesta que dan las enfermeras ante las complicaciones, cuidado relacional, qué cuidado tienen con estos pacientes y, por último, indagar, ¿no?, sobre el dispositivo automatizado, pues qué es lo que ellas esperan, ¿no?, que puede aportar este dispositivo. Bien, en el segundo estudio, decirles que también desarrollamos, ¿no?, un dummy. Este dummy o vejiga artificial es una maqueta que nos ha servido para evaluar, ¿no?, las variables de estudio en, bueno, pues en una especie de laboratorio.
Vamos con el estudio cualitativo. La primera metacategoría, que es la mirada de la enfermera y te cae sobre el procedimiento, les he señalado, hay muchos verbatines, les he señalado los que un poco, ¿no?, justificaban realmente la necesidad de esa innovación, ¿no? El primero que nos decía la enfermera es que debes comprobar que no haya algún coágulo, que este coágulo tape y haga que separe el flujo del suero, que le produzca dolor, que aparezcan las complicaciones, también anotar lo que entra, el volumen de salida, por eso hacemos el balance, vigilar también que no esté pinzado o acodado. Es decir, ven aquí, ¿no?, realmente la complejidad que conlleva este lavado vesical continuo manual. En cuanto a la evolución del procedimiento, también ellas nos lo corroboran, pues que no ha evolucionado mucho, tan solo, ¿no?, en las conexiones. En relación a las complicaciones, también nos describen, ¿no?, perfectamente lo que nos dicen a nivel teórico, el marco teórico. Bueno, pues los espasmos, el dolor, si la harina es muy hemática, la sonda se obstruye, entonces los pacientes tienen dolor, hay que ir haciendo lavados manuales y extraer todos los coágulos, o también, ¿no?, explica una enfermera, ¿no?, esa complicación tan importante donde el paciente al final tuvo que volver al quirófano, ¿no? En cuanto a las emociones, interesante, ¿no? Te dicen que los pacientes son muy agradecidos con los cuidados de enfermería, les dan valor al trabajo de la enfermera y la TECAE, porque nos ven cada 30-45 minutos yendo a la habitación, ¿no?, a cambiar la bolsa o a ir vigilando cómo va el lavado. El lavado va en función del sangrado. Cuanto más sangrado, más velocidad de infusión, y cuanto menos sangrado se puede ir disminuyendo. También, ¿no?, recuerdo un hombre que ingresó y no sabíamos cómo, no dejaba de generar coágulos. Llegaba un momento que incluso pensaban las enfermeras, estoy haciendo mal mi trabajo, pero entonces recuerdo incluso sus palabras de agradecimiento a pesar de que lo había pasado tan mal, ¿no? En cuanto a la visión de la enfermera y TECAE sobre la vivencia del paciente, bueno, pues ellos explican incluso cómo esto pues, está impactando en el descanso del paciente, ¿no? La primera noche tras la cirugía, ¿no?, pues el paciente no duerme, estás cada 20-40 minutos para cambiarle la bolsa, vaciar el drenaje, están tensos, ¿no? Ellos te están preguntando, esto está muy rojo, ¿no?, hay mucha hematuria, están toda la noche sin dormir, pero no solo lo controla el paciente, sino a veces es que hasta también el familiar está sin dormir controlando, ¿no?, este procedimiento. En cuanto al cuidado relacional, ¿no?, es decir, esta tercera metacategoría, ¿qué relación mantienen con los pacientes? Bueno, pues dice, el ritmo de lavado, a flujo de entrada, el color o aspecto de la orina, si ha presentado complicaciones durante el día, si el paciente tiene espasmos, si se ha de iniciar una pauta de descenso. Pero lo más importante es que no solo se fijan en el procedimiento, también se fijan si el paciente no se ha adaptado bien, cómo lo está viviendo. Es decir, que la enfermera va más allá desde un punto de vista holístico, no se fija solamente en el procedimiento, sino se fija, ¿no?, también en lo que está representando para el paciente. Intensidad de cuidados, también nos lo corroboran, ¿no? Estamos hablando de que una persona debe estirarse para colocar la bolsa de infusión. El palo de sueroterapia lo subes hasta arriba para que caiga más rápido, que te debes agachar, que tienes que vaciar la bolsa de drenaje. Es decir, todo describen, ¿no?, todo lo que han visto en ese corto vídeo, ¿no? Y lo que comentan, que los profesionales al cabo del tiempo de coger tanto peso, pues terminan con dolor lumbar, ¿no? En cuanto al tiempo, ¿no?, que podría ser dedicado, ¿no?, a otras cosas, ¿no?, a otras funciones de la enfermera y no tanto al lavado vesical continuo, pues te dicen que, bueno, pues que llevando 5 y 6 lavados de 10 pacientes, ¿no?, que llevamos por la noche perfectamente, pues que cuesta mucho conseguir ese tiempo, ¿no?, para dedicarlo a otras cosas, ¿no? El máximo de pacientes que he llevado es casi todo el pasillo, 10 pacientes menos 1 o 2, ¿no? Es decir, que por último hay la enfermera 9 que dice, bueno, pues yo le dedicaría a hablar más con ellos, a poder hacer educación sanitaria, etcétera. En cuanto a la última metacategoría, que era que preguntarles, ¿no?, preguntarles a las enfermeras que cuáles son sus expectativas y necesidades, Montero nos dice que es muy importante esto, que antes de un estudio, de un diseño, es necesario, ¿no?, tener en cuenta la usabilidad, es decir, la respuesta emocional satisfactoria respecto a un producto, resultados y su interacción con él. Si al profesional que va a interaccionar con tecnología, previamente le hemos preguntado qué es lo que quiere que esa tecnología le pueda ayudar en los cuidados, pues esa usabilidad será mucho mejor, ¿no? También les preguntamos, ¿no?, pues por las alarmas, ¿no?, si querían que fueran sonora intermitente, sonora continua,
nos dieron muchas propuestas que mejoraron la funcionalidad de nuestro prototipo e incluso mejoras de diseño. Para acabar, me gustaría pararme en este verbatim que nos dijo una enfermera. Muy interesante, dice: el hecho de ir a hablar con el paciente, ver cómo se encuentra, pensando que está recién operado, preguntarle cómo está, le coges de la mano, le preguntas cómo va todo, el control del dolor, el confort de la cama, porque estos lavados, ¿no?, mojan la cama, la ropa del paciente, y te dice: y dudo que esta máquina le pueda dar muchas de estas cosas que un profesional no le puede dar. Bueno, Palacios dice que la tecnología nunca puede, ¿no?, estar sustituyendo al profesional, ni mucho menos. Tiene que ser una ayuda, pero el cuidado holístico y la visión, ¿no?, integral del paciente siempre tiene que estar. Bien. Pasamos a lo que puedo explicar, ¿no?, del diseño, ¿no?, y elaboración de este prototipo, ¿no?, donde decirles que este proyecto se inició con el concurso de innovación, donde obtuvimos el primer premio, no se asusten, en el 2012. En el 2012, ¿no?, se ganó este premio de innovación. En un principio éramos 3 enfermeras y un urólogo, ¿no? Bueno, pues a raíz de este premio, pues nos motivamos a que realmente pudimos, ¿no?, desarrollar este proyecto. Este proyecto, ¿no?, a través de múltiples estudios, ¿no?, de ver cómo la automatización mejoraría lo que es la técnica manual, pues pudimos demostrar que tendríamos beneficios para el paciente, para los profesionales e incluso para los centros asistenciales, ¿no? Bueno, pues desde el 2014, donde lo presentamos en el MyHealth, ¿no?, conseguimos un partner industrial y alguna ayuda a nivel institucional, pues llevamos a cabo, ¿no?, pues a lo largo de estos años, ¿no?, todo a este desarrollo de esta innovación, ¿no? Se presentaron 2 patentes, una europea y otra española, y además se ha llevado a cabo, pues, el estudio regulatorio de la tecnología. Bien, en cuanto a la validez técnica, pues hemos llevado a cabo esta prueba de concepto con este dummy, ¿no? Bueno, ¿qué hemos conseguido? Bueno, pues el prototipo BasiClean, basado en tecnologías de última generación, dispone de 9 checkpoints que van a ayudar mucho a los profesionales de enfermería y van a disminuir mucho estas complicaciones. En definitiva, ¿no?, las conclusiones. Bueno, hemos visto que la manualidad del procedimiento, la aparición de complicaciones, pues supone una gran intensidad de cuidados en enfermería, que la supervisión, ¿no?, y el reconocimiento de posibles complicaciones, pues evidentemente son necesarias enfermeras expertas en lavado vesical y, como nos demostraron a través de sus verbatines, ¿no?, y que el cuidado holístico, ¿no?, de las enfermeras, pues permite ofrecer medidas de confort, y vemos cómo esas medidas de confort al final también son medidas de confort para los pacientes. Bueno, sí, pues ya estoy acabando. Y el segundo objetivo, que es el que decía, ¿no?, que corresponde al segundo estudio, bueno, pues decirles que hemos corroborado que la automatización va a mejorar todas estas variables que les estábamos comentando. Se ha conseguido un premio dado por el Colegio de Enfermería, ¿no?, en el 2017, y también el BioCAD nos lo consideró un caso de éxito. Es decir, para acabar, innovar es difícil, pero absolutamente necesario. Y yo creo que, bueno, pues gracias al Instituto de Recerca, ¿no?, del BIR, pues muchos de nosotros nos hemos iniciado en este arduo camino. Muchas gracias. Si voleu, fem totes les presentacions i després ja passem a les preguntes, si ens queda temps. Hakima Uruap Sadek es enfermera coordinadora del equip d'agents comunitaris de salut de la Unitat de Salut Internacional de l'àrea de coneixement de malalties infeccioses de Drassanes. Ella ens presentarà el projecte CoCrea SACI, Co-creación para la promoción de la salud afectiva sexual des de la mirada intercultural. Va obtindre el Premi Metres d'Enfermeria del 2021. És una investigació participativa i encantada de tornar-te a veure.
aquesta oportunitat per poder compartir amb vosaltres aquest projecte de cocreació per la promoció de la salut afectiva sexual des d'una mirada intercultural de gènere. Sobretot hem sigut una mica atrevit, no? I no hem centrat l'atenció només al pacient, però hem anat a la comunitat, centrar l'atenció més enllà del pacient, que és la comunitat. A més, sortir de l'hospital fins a la comunitat és ser uns professionals, diguem, amb bata i bota, més bé, no? Per començar, no sé ara, per què salut afectiva sexual i per què migració? Tots els estudis concorden que l'accés a la salut afectiva sexual és molt variable, hi ha una desigualtat entre països i afecta especialment a persones més vulnerables. Altres estudis comenten que invertir en la SAS conlleva a un ahorro económico a largo plazo. En España, especialment, las dones inmigrants presenten major dificultat en accés i si ens centrem en Barcelona, tots els indicadors de la salut afectiva sexual són pitjors que en dones de països de renta baixa, especialment en posició socioeconòmica desfavorable. També hi ha estudis que recomanen millorar l'accés a través de la formació i a través d'intervencions interdisciplinars. A més, hi ha molt pocs programes que impliquen la població des de l'inici en un procés d'investigació. Això ens passa a molts als investigadors. O sigui, només impliquem les persones en la fase d'execució. Aquest projecte és innovador, implicant aquesta població indiana des de l'inici a través d'un procés d'investigació, acció participativa per la creació d'eines de promoció de la SAS. Ha començat el projecte preguntant, en primer lloc, quals són les necessitats d'experiències i barreres d'aquestes dones immigrants en edat fèrtil, residents a Barcelona, en aquest àmbit de la promoció de la SAS. I a més, no només volíem saber les experiències, les necessitats, també volíem saber què proposen aquestes dones, què proposen d'eines per poder contribuir a la promoció de la SAS. Tot això amb els objectius de descriure aquestes necessitats, identificar també propostes de noves eines per la promoció de la SAS i al final amb l'objectiu general de tenir aquesta eina educativa per poder utilitzar-la en espais comunitaris amb aquestes dones en el seu entorn. Ha començat l'estudi, és un estudi quali, descriptiu, d'enfoc socioconstructiu, que està basat sobre un model de procés d'investigació acció participativa, que és el Chemical Impact Tiger. Les persones, com ja he comentat, són persones immigrants, especialment dones en edat fèrtil i també professionals que treballen a l'àmbit de la SAS. És que la presentació està en castellà i estic parlant en català, però anem bé, El disseny és una mostra teòrica. Hem intentat utilitzar una mostra de conveniència per obtenir la màxima variabilitat de discussió. El model aquest és un model que es basa molt sobre uns processos que són una mica reflexius, que podem retornar, si es detecta alguna necessitat durant el procés de l'estudi, es pot retornar i reavaluar els objectius. El primer cicle és el diagnòstic comunitari participatiu. O sigui, no fem una radiografia al pacient, però sí que fem una radiografia comunitària. Aquest primer cicle té 3 etapes, segons aquest model: la planificació, l'acció i la reflexió. La primera etapa és la constitució, és un punt molt important per iniciar aquest procés, és la constitució del grup motor. El grup motor que es diu el GIAP, que és el grup d'investigació acció participativa, que és molt important el treball conjunt entre polítics, dones immigrants, representants d'administració pública municipal i
professionals de la salut. Després, el segon, que és d'actuació, que és el treball de camp amb grups de discussió, amb diferents persones, immigrants i professionals sanitaris, i l'etapa, l'última, és l'informe de tots els resultats que han sortit. El segon cicle és el plan d'acció, que és el PDA. Basats en els resultats que surten no me'n vaig allà. Basats en els resultats del primer cicle, comencem a fer tallers coworking per crear realment aquesta eina. Què serà aquesta eina? El contingut, el format, la difusió. Avui em centraria al primer cicle, en els resultats del primer cicle, perquè el temps no ens queda i així us comento en què estem realment ara d'aquest projecte perquè continua. Els resultats del primer cicle. Com he comentat, hem aconseguit que treballen en un grup i aconseguir que dones immigrants treballen amb serveis de programes d'intervenció de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, que són tècnics de salut pública, associacions interculturals i drets sexuals com els CEJAS, ASIRS de l'atenció primària, representants han estat en aquest grup motor, han estat també representants polítics del Departament de Promoció de la Salut de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, algun tècnic de CatSalut i el nostre representant dels equips de salut pública i comunitària de Salut Internacional de les ANAS. Aquest equip ha sigut coordinat per una infermera. I els resultats de la segona etapa, que és la de treball en camp, si us recordeu, a l'inici vam pujar 4 grups de discussió i hem acabat fent 9 grups de discussió. Hem buscat que siguin, per primera vegada, si hem comparat amb altres estudis, sempre els estudis fets amb immigrants, amb grups de discussió, ho fan, o sigui, no arriben mai a fer grups heterogenis, sempre ho fan grups de discussió segons país d'origen, o sigui, o Pakistan, o Marroc, o tal. Aquest hem aconseguit fer uns grups heterogènics, o sigui, com veieu aquí, hi ha grups que està gent d'Índia, de Pakistan, del Marroc, de Senegal, que no tenen dificultat idiomàtica. Només hem separat o hem estratificat quan tenen dificultat idiomàtica. També hem sigut una necessitat d'aquest procés que hem reflexionat en l'etapa de reflexió i ha sigut una necessitat és fer més grups amb homes, perquè al fer grups de discussió amb dones reclamaven la necessitat de fer grups també amb dones i que m'ho veieu aquí, la majoria eren del Marroc, després Àsia i Àfrica subsahariana. El grup de discussió de professionals han sigut professionals de l'àmbit de salut comunitària, psicologia, educació social, salut pública, primària, hospitalària i també de l'àmbit de societats civils i associacions sin ànima de lucre. També s'ha fet unes entrevistes individuals perquè s'ha vist, després de fer l'anàlisi narratiu dels grups focals, les necessitats de fer algunes entrevistes individuals per aclarir alguns temes, sobretot en el cas de Romania, l'ètnia gitana, que hem vist hi ha còdics culturals diferents, algunes en Pakistan, sobretot amb dones solteres que no estaven casades, tenen altres còdics diferents de les casades, i alguna infermera que ens interessava també tenir més dates a nivell professional. Resultats d'aquest diagnòstic comunitari segons les categories. A nivell de conceptes i creences, que és la primera categoria segons la guia del grup de discussió, ha sortit que el SAS està vinculada a la reproducció. És un tabú, una vergonya parlar de la salut afectiva sexual, sobretot entre la comunitat de Pakistan i Bangladesh, i més entre solteres. O sigui, aquí, ojo, quan fem
tallers i tot això no podem tenir tallers entre solteres i casades. Poca informació i el que hi ha se passa de boca a boca i entre gènere. Hi ha una desigualtat de gènere que dificulta la decisió relacionada amb les SAS com dret. També han sortit unes pràctiques negatives com el tema de mutilació genital femenina, la prostitució forçada, sobretot entre dones d'Àfrica subsahariana. Sí que tenien molt clar que una sexualitat saludable està relacionada amb una relació afectiva, però també s'ha mencionat que aquests conceptes s'estan canviant entre les joves immigrants. Això estava mencionat per el grup d'agents comunitaris de salut que s'ha fet a les de professionals. I la necessitat d'espai, sí, és que estic amb la garganta, gràcies, necessitat d'espai i eines per parlar d'aquest tema. L'altra categoria, que és relacionada amb coneixement i experiències respecte a l'anticoncepció i als mètodes de prevenció de les infeccions de transmissió sexual. Hi ha una falta de coneixement sobre aquests mètodes, però hi ha diferències segons el país d'origen. Mirem que entre les dones de Marroc i Bangladesh, i no només dones, també els grups de discussió d'homes, hi ha una limitació de l'ús del DIU, perquè hi ha relacionades amb la por. En Bolívia, entre dones de Bolívia, s'ha parlat també del tema de l'ús, de no utilitzar ningú mètode, també d'utilitzar la vasectomia. Una limitació de l'ús de l'implant i el parche per criances religioses entre dones de Bangladesh i Pakistan. Aquí, sobretot, el tema del parche i l'implant, el parche que se posa entre la piel i el lavar, consideren que no poden lavar tot el cos, doncs no l'utilitzaran. La vulnerabilitat ante les infeccions de transmissió sexual per conductes de risc, les dones subsaharianes manifestaven molt pel tema de relacions extramatrimonials i que tenen molta vulnerabilitat ante aquestes infeccions. I la necessitat, en tots els grups de discussió, ha sortit la necessitat d'implicar i sensibilitzar els homes. Per què només parlem a les dones quan parlem de salut afectiva sexual? Algunes cites ho deixo allà. I l'accés als recursos de les SAS, veiem que el recurs més conegut són les CAPs i les urgències hospitalàries. Hi ha un escàs coneixement de les SACIRs i dels serveis d'atenció a la salut afectiva sexual. Ojo, que no està relacionat amb el temps de residència. Hem vist entre persones i dones immigrants que portaven més de 10 anys i no coneixien aquests serveis. O sigui, aquí hi ha una carència estructural que es deixa per reflexionar i mirar què es pot fer per arribar a millorar aquests coneixements. Les dones, com ho veus aquí, acuden per temes específics, derivats per els CAPs. Hi ha unes barreres d'accessibilitat financeres, llista d'espera, això és l'habitual que sortia en altres estudis. La acceptabilitat dels serveis relacionats amb barreres culturals. La utilització dels servicis, sí que aquí el grup de discussió dels professionals sí que va mencionar que hi ha una escassa dimensió cultural que tenen els professionals d'atenció de salut afectiva sexual. I tornem a parlar també de no centralitzar les intervencions a la dona. Quan vam preguntar sobre què proposeu, què fem per millorar tot això, què eina proposeu? Van dir que sí que volien una eina que parli del dret, del plaer, no només d'infeccions de transmissió sexual i dels mètodes anticonceptius, que tingui en compte els recursos, si em passa alguna cosa, on he d'anar, i una dimensió cultural adaptada, una eina adaptada culturalment. A nivell de format, estaven cansats d'aquestes presentacions que anem els professionals a fer els tallers, una mica avorrits com aquesta, no? I volen alguna cosa més dinàmic. Jocs de taula,
aplicatius, sí? Algo tocar, mirar aquests mètodes, tal, i vídeos, càpsules o fitxes breus sobre recursos. Retorno a dir, són propostes de la comunitat immigrant dirigida per un grup motor. I la difusió, si tenim aquesta eina doncs insistien que ha d'estar, la persona que ha de dinamitzar aquest joc ha d'estar molt capacitada, han de ser tallers accessibles a nivell comunitari, també en consultes de centres sanitaris, l'escola i la família com un paper molt important. I a nivell transversal, la perspectiva de gènere per poder decidir. Això sí que ha sortit en tots els grups. Com conclusions, doncs aquest projecte té un abordatge innovador en l'ús de la metodologia investigació-acció participativa. Un punt molt fort, hem aconseguit connectar i fer un grup motor de manera activa que han treballat la societat civil organitzada i no organitzada, professionals i administració pública. Els conceptes, com heu vist, estan influenciats per la cultura com professionals que hem de tenir en compte. Hi ha unes carències estructurals que hem de treballar i mirar com treballar-les ara en el segon cicle. Una necessitat d'eines interactives per a millorar tots aquests resultats, facilitar aquestes eines en espais, en entorns comunitaris, centres de salut, escoles per a la promoció de la SAS i la formació dels professionals en competències culturals i de gènere. Un punt molt important. Tots aquests resultats, per anar acabant, l'hem presentat sempre. Recordo que és molt important, la comunitat sempre espera de tu alguna cosa. Tu no pots anar a investigar i hasta luego quan acabes la teva investigació. Hem de tornar els resultats a la comunitat. Doncs hem fet una jornada, una trobada comunitària que hem invitat a tots els participants d'aquest estudi i hem presentat tots aquests resultats, agrair la seva participació. També el treball ben fet sempre té una recompensa. Hem guanyat un premi com millor treball en metes d'enfermeria. I ara on estem? Pues... No puc passar. Explica, Hakima, on esteu? Ara ja està passant. Bé, disculpeu que coses tècniques són així. Ok. Ara on estem? El on estem no vol passar, Vale, sí, ara. Estem aquest segon cicle, iniciant aquest segon cicle. Què farem? Doncs hem començat ja el primer taller coworking, amb tots professionals sanitaris, una altra vegada, representants polítics, dones immigrants que han participat en la primera etapa. Per què? Per delinear una mica la informació i a consensuar la més adequada per anar a fer aquesta eina. Estem en aquest període fent una mica el disseny d'aquesta eina i hem incorporat també aquests grups de coworking a una dissenyadora de material. I estem en ello i espero compartir amb vosaltres el repte que tenim per al juny 2023 és obtenir aquesta eina ja feta i esperem en aquest any si arribarem a compartir aquesta eina en físic i que podeu treballar en veient àmbits que treballen en l'atenció de salut afectiva sexual. Sin més, només agrair a tots els participants en aquest estudi i sobretot a l'equip d'agents comunitaris de salut de l'equip de comunitària de la Unitat de Salut Internacional Drassanes Vall d'Hebron. Moltes gràcies. Gracias, Hakima. Muchas felicidades.
Passem a Débora Sierra Núñez. Ella és enfermera pediàtrica de l'àrea de coneixement d'atenció postquirúrgica de l'Hospital Infantil. Ens presentarà el seu projecte de tesis doctoral, Valoración y manejo del dolor agudo posoperatorio en el paciente pediátrico con discapacidad cognitiva. Ella compta amb 6 anys d'experiència com a enfermera pediàtrica en el cuidado de pacients pediàtrics amb discapacitat. És especialista en enfermería pediátrica EIR y es máster en metodología, ¿no?, de investigación aplicada en curas enfermers per la UAB. Juan Vulguis. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar, me gustaría agradecer a la organización la invitación para participar en estas jornadas. Y nada, bueno, para introducir el estudio, bueno, comentar que la definición de discapacidad cognitiva se define como la condición de un niño, una niña o un adolescente cuyo nivel de funcionamiento intelectual y habilidades de adaptación están por debajo del promedio en la etapa cronológica en la que se sitúa. Y como las patologías que podemos tener en nuestras unidades que se pueden presentar con discapacidad cognitiva, está la parálisis cerebral, los trastornos de espectro autista, la epilepsia, síndromes cromosómicos, enfermedades neurodegenerativas y otras encefalopatías. Así que, como podéis ver, sí que hay bastante variabilidad. Y luego, en cuanto a la relación de cómo se relaciona el dolor y la discapacidad cognitiva, pues decir que la prevalencia de dolor en menores con discapacidad cognitiva se ha estudiado que es mayor que en menores con un desarrollo típico, y que entre sus causas, pues además de las causas que pueden ocasionar dolor en la etapa infantil, se suman pues que son pacientes que a menudo tienen que pasar por procedimientos médicos invasivos, por cirugías y además pues síntomas de su patología subyacente, como puede ser la espasticidad en menores con parálisis cerebral. A esto se suma pues la dificultad que ya tenemos a veces para valorar el dolor en pediatría, se suma la dificultad cuando estos menores no se pueden comunicar de forma verbal. Y en recientes revisiones sobre el tema también se ha visto que hay un margen de mejora en el manejo clínico del dolor, ya que se ha visto en algunos estudios que se administra menos cantidad de analgesia en menores con discapacidad cognitiva frente a menores con un desarrollo típico ante la misma cirugía, y que la causa principal se apunta que puede ser la falta de un instrumento específico para valorar el dolor en estos niños. En cuanto a instrumentos para valorar el dolor, existen diversos instrumentos, pero bueno, en nuestro ámbito no hay ninguno que se encuentre adaptado y validado. Entre ellos se ha hecho una revisión y se ha visto que uno de estos instrumentos que se adaptarían bastante bien al ámbito clínico sería la escala revisada FLAC, que es una escala conductual que describe comportamientos ante el dolor específicos de menores con discapacidad cognitiva. Además, es una escala que en otros ámbitos sí que está ampliamente testada en el ámbito clínico, y que además ha obtenido una valoración positiva por parte de los profesionales sanitarios, ya que tiene un fácil uso, se parece a la escala tradicional FLAC y además tiene un breve tiempo de cumplimentación, que también es importante en la práctica asistencial. Por lo tanto, los objetivos de este estudio son, por un lado, adaptar al español y validar la escala RFLAC en pacientes pediátricos con discapacidad cognitiva, que además tienen una incapacidad para comunicarse verbalmente, y por otro, tras una intervención quirúrgica, y por otro lado, identificar la intensidad del dolor del paciente pediátrico con discapacidad cognitiva tras una intervención quirúrgica mediante esta escala, y analizar su relación con variables sociodemográficas y clínicas. En cuanto a la metodología, pues el ámbito de estudio sería en el Hospital Infantil Vall d'Hebron. Ya contamos con la unidad de preingreso, con la UPI, y con la unidad de hospitalización de cirugía pediátrica. El diseño del estudio sería un estudio psicométrico, analítico y correlacional. Y en cuanto a la población objetivo pues es el paciente pediátrico con discapacidad cognitiva, que además no se pueda comunicar verbalmente y que se le haya realizado una intervención quirúrgica. Y tras aplicar diferentes criterios de selección, tendríamos pues la población de estudio mediante un muestreo no probabilístico consecutivo, y se ha calculado una muestra de 60 pacientes. En cuanto al proceso de recogida de datos, se ha dividido básicamente en 2 fases. La primera sería la adaptación y la validación de la escala.
con un proceso de traducción, retrotraducción, después la validación del contenido con un comité de expertos multidisciplinar y por último la prueba piloto. Y después sería la fase 2, que ya sería la recogida de datos para el análisis de la validez de constructo y la determinación de las propiedades psicométricas de la escala y el grado de dolor. Y nada, actualmente decir que ya nos encontramos en la fase de la prueba piloto. Y en el análisis de datos, pues finalmente se hará un análisis de la validez de contenido por el comité de expertos y de constructo con un análisis factorial exploratorio y confirmatorio. El análisis de la validez o digo de la fiabilidad se analizará con la consistencia interna y la concordancia entre observadores. También se analizará la sensibilidad al cambio midiendo las medias de puntuaciones de dolor antes y después de la administración de analgesia y la capacidad predictiva con la curva RO. Bueno, en cuanto a los aspectos éticos del estudio, que tenemos la autorización de la autora de la escala original, la aprobación del comité ético y se seguirán los principios de la Declaración de Helsinki, bioéticos, de protección del menor, de autonomía del paciente y de protección de datos personales. Bueno, esta sería la bibliografía de la presentación. Y para terminar, decir, la situación actual es que se ha obtenido para este estudio una beca de investigación del Colegio de Enfermería de Barcelona, que se ha publicado una revisión sobre el tema de estudio en una revista que se encuentra en el primer cuartil. Y para terminar, decir que ahora mismo, como he comentado anteriormente, ya se ha hecho la traducción y la adaptación de la escala, se ha validado con un comité de expertos y que nos encontramos ya en la prueba piloto del estudio. Y nada más, agradecemos su atención. Gracias. La següent és de Javier García Fernández, ell és infermer clínic de neonatologia. El que passa és que ha de ser una presentació virtual perquè no està no ha pogut vindre avui. El treball es diu Nivell d'humanització de les unitats de cuidados intensivos pediàtrics de Catalunya i també ha tingut una beca de l'ajudes del COIP. Enfermero de soporte clínico del Servicio de Neonatología del Hospital Universitario Vall d'Hebron, con más de 6 años de experiencia en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. En primer lugar, quería daros las gracias por darme la oportunidad de explicaros mi proyecto de doctorado en la 16ª jornada científica organizada por el BIR. El proyecto se titula Nivel de inmunización de las unidades de cuidados intensivos pediátricos de Cataluña. Es un estudio multicéntrico que cuenta con la colaboración de las unidades de cuidados intensivos pediátricos de este hospital, del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, del Consorci de Corporació Sanitària Pau Taulí y el Hospital Joan 23 de Tarragona. Además, este proyecto ha sido financiado por el Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Barcelona. Para ponerles en contexto, en nuestro país, la modernización de la asistencia sanitaria llevada a cabo entre la década de los 50 y 60 permitió desarrollar la medicina intensiva, así como establecer la pediatría como especialidad médica. La importancia que fueron adquiriendo ambas especialidades a lo largo del tiempo culminó con la inauguración de la primera unidad de cuidados intensivos en la Clínica de la Concepción de Madrid en 1966 y con la apertura del primer hospital monográfico infantil en el Hospital Maternal y la Clínica Infantil de la Vall d'Hebron en 1967. La proliferación de estos hospitales monográficos durante los años 70 fue determinante para el avance de la medicina intensiva pediátrica y del resto de las subespecialidades pediátricas. Sin embargo, la consolidación de los cuidados intensivos pediátricos se produjo en 1968, coincidiendo con la apertura de la primera unidad de cuidados intensivos pediátricos en la Clínica Infantil de la Vall d'Hebron. Este suceso supuso un cambio en la asistencia sanitaria pediátrica, ya que extendió el concepto de cuidados críticos fuera de la sala de posoperatorio, reservada hasta entonces casi en exclusiva para las cirugías cardíacas. En las 2 décadas posteriores, el desarrollo incesante y continuo de la superespecialización médica trajo consigo la mecanización, tecnificación y colectivización de los cuidados, sucesos que desplazaron al paciente del centro de la atención sanitaria. Actualmente, este fenómeno se conoce con el término deshumanización y se considera un suceso complejo y multifactorial que despersonaliza y cosifica a las personas.
A pesar de su gravedad, suele producirse de forma inconsciente e involuntaria, empujada principalmente por la falta de individualización y mecanización de los planes de cuidados, la percepción errónea de que los pacientes y sus familias no pueden tomar sus propias decisiones, la reducción de empatía que sufren los profesionales sanitarios y la desconexión moral que sufren estos. Con el paso de los años, las organizaciones sanitarias más sensibles tomaron conciencia de la necesidad de satisfacer la parte más psicosocial de los pacientes, con el objetivo de prestar una atención más global y respetuosa. Por esta razón, comenzaron a interesarse con el concepto de cuidados centrados en la persona y su familia, concepto definido por la pediatría estadounidense a principios del siglo XXI y que actualmente es considerado el gold estándar de la atención pediátrica. En España, la medicina intensiva pediátrica inició mucho antes que las unidades de cuidados adultos la transición hacia un modelo de atención más autonomista y sensible a las necesidades de los pacientes y sus familias. Sin embargo, los años de ventaja no fueron suficientes para liderar la corriente humanizadora en las unidades de críticos. De esta tarea se encargarán los promotores del proyecto UCI, Humanizando los Cuidados Intensivos, una iniciativa multidisciplinar concebida para mejorar la situación de las unidades de intensivos de adultos, mediante la perspectiva de los pacientes, sus familias y los profesionales que los atienden. La singularidad de este trabajo reside en las 9 líneas de investigación formuladas para organizar y estructurar los diferentes elementos que pueden afectar a la humanización de los servicios de críticos. En 2019, los autores del proyecto presentaron el Manual de Buenas Prácticas en Humanización en UCI, documento con 160 buenas prácticas para hacer de las unidades de críticos un lugar más amable. Dichas prácticas se reparten a lo largo de 7 líneas estratégicas: UCI de puertas abiertas, comunicación, bienestar del paciente, cuidados al personal, síndrome de postcuidados intensivos, cuidados al final de la vida e infraestructura humanizada. A pesar de las grandes aportaciones realizadas por el proyecto UCI y su manual de buenas prácticas, su efecto se encuentra actualmente limitado al paciente crítico adulto y a su entorno. El proyecto cuenta con 3 objetivos. El primero, adaptar el manual de buenas prácticas de humanización al contexto de las unidades de cuidados intensivos pediátricos españolas durante el año 2023. El segundo sería explorar el nivel de inmunización de las unidades de cuidados intensivos pediátricos de Cataluña durante el año 2024. Y finalmente, evaluar una intervención sobre inmunización en la unidad de cuidados intensivos pediátricos del Hospital Universitario Vall d'Hebron durante el año 2025. Para llevar a cabo cada objetivo se optará por diseños diferentes. En la fase 1, en la adaptación del manual de buenas prácticas, se optará por un método del CI. En la fase 2, para medir el nivel de inmunización de las unidades de cuidados intensivos pediátricos, se optará por un estudio de caso múltiple, según GIN. Finalmente, para la fase 3, la intervención diseñada a partir del nivel de inmunización de la UCI pediátrica del Hospital Universitario Vall d'Hebron, se optará por un diseño preexperimental, pretest y post-test. En cuanto al ámbito de estudio, el centro promotor será el Hospital Universitario Vall d'Hebron, con la colaboración del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, el Hospital de la Santa Creu Sant Pau, la Corporación Sanitaria Parc Taulí y el Hospital Universitario Joan 23 de Tarragona. Con más de 2.500 ingresos anuales y un total de 56 camas, las unidades participantes son capaces de dar respuesta a la demanda asistencial de toda patología grave que pueda surgir en la población infantil de Cataluña y Baleares. Como he comentado previamente, la adaptación del manual de buenas prácticas se llevará a cabo mediante el método del FI clásico convencional, con el fin de obtener una postura final consensuada a través de un panel de expertos. Dicho panel deberá juzgar la necesidad de incluir, adaptar o eliminar cada una de las prácticas en base al contexto de las unidades intensivas pediátricas. Los miembros del panel serán seleccionados y considerados como expertos en base a sus conocimientos y experiencia en el paciente crítico pediátrico y cuidados paliativos pediátricos, así como por el nivel de motivación en participar en el proyecto. La literatura actual no proporciona el número óptimo exacto de expertos, sin embargo, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos. Número mínimo teórico de 7. Se ha demostrado que el error de previsión disminuye notablemente por cada experto añadido hasta integrar esas 7 figuras. Se aconseja no sobrepasar los 50 expertos por razones de operatividad y coste-beneficio. Además, los colectivos que deberán participar son enfermeras, médicos, psicólogos infantiles, fisioterapeutas infantiles y trabajadores sociales con experiencia en cuidados intensivos pediátricos. Una vez configurado el panel de expertos, se llevará a cabo la primera ronda de iteración con el objetivo de valorar la utilidad de cada ítem, a través de una escala tipo Likert, con 5 opciones. La primera sería no se ajusta al contexto de UCI pediátrica, 2 nada útil, 3 poco útil, 4 bastante útil y 5 muy útil. Adicionalmente, al finalizar la primera ronda de iteración, se planteará por cada línea estratégica una pregunta abierta con tal de identificar nuevas prácticas.
Todas aquellas prácticas que se identifiquen como bastante útil y muy útil serán analizadas en un cuestionario posterior. La segunda ronda de iteración tiene como objetivo establecer el nivel de alcance de cada una de las prácticas identificadas como bastante útil y muy útil en la ronda anterior. En esta, los finalistas deberán clasificar cada acción en función de la tipología establecida previamente por los promotores del proyecto UCI, básica, avanzada o deseable. Se entiende como práctica básica toda aquella que son obligatorias para conseguir un nivel mínimo de demonización. Avanzada, aquellas que son obligatorias para avanzar en un nivel mayor de demonización. Y deseables, aquellas que serían envidiables para conseguir el máximo nivel de demonización. Se asignará de forma definitiva la categoría que obtenga el mayor número de respaldo por parte de los expertos. El consenso se utilizará cuando dos categorías reciban el mismo número de apoyos. Tras incorporar los resultados de esta segunda ronda y siempre y cuando no se necesite una tercera o cuarta, se obtendrá un manual de buenas prácticas de inmunización en UCI pediátrica. Una vez obtenido el manual de buenas prácticas de inmunización en UCI pediátrica, pasaríamos a la fase 2 del proyecto, que sería un estudio de caso múltiple, en el cual mediríamos el nivel de inmunización de las UCI pediátricas de Cataluña. Finalmente, una vez sepamos este nivel de inmunización, pasaremos a la fase 3, en el cual se plantearía una intervención sobre inmunización, en este caso, en la UCI pediátrica del Hospital Universitario Vall d'Hebron. Con este proyecto espero mejorar la calidad asistencial de las unidades de intensivos pediátricos, así como mejorar la gestión sanitaria de los centros hospitalarios. Además, se creará una nueva herramienta de trabajo, que será el manual de buenas prácticas, y se aumentará el nivel de investigación. Y hasta aquí la presentación de mi proyecto. Espero que haya sido de su interés. Dejo mi contacto para todas aquellas personas que quieran ponerse en contacto conmigo. Así que muchísimas gracias y disfruten de la jornada. Bé, ens hem passat de temps, ho hauríem de tancar aquí. El dia 25 us invito a la webinar de la doctora Llinàs, per si allí podem fer totes les preguntes que vulgueu. Teniu el correu també del Javier i els altres, si teniu alguna pregunta, contactem directament a les persones. Moltes gràcies i disfruteu de la jornada.